Vamos a darle intervención al doctor Luis María Palma, quien tanto ha apoyado a la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de San Juan. Siempre lo hemos agradecido, lo tenemos presente, doctor. Muchísimas gracias. Siguiendo con este tema, ¿cómo ve usted, ya un poco más general este aspecto, el desarrollo de la capacitación en nuestro, ya no solo en nuestro país, sino en general, en un mundo globalizado, cambiante? Yo creo que es muy importante destacar en una época como la que vivimos, en que el cambio, como quienes me precedieron señalaron tan claramente, es tan acelerado al mismo tiempo, estemos a tono con esta misma realidad para tratar de jerarquizar en función de esto las herramientas que necesitamos para trabajar mejor. Y en ese aspecto creo que la capacitación es la herramienta por excelencia, porque la reforma judicial depende decisivamente de la capacitación y no de la tecnología o de la infraestructura o de mejores normativas, llegado el caso, sino de saber llevarlos a la práctica. Sin duda que todo lo otro tiene importancia, pero en la medida en que estemos capacitados para utilizarlo, mejor va a dar algún resultado. Creo que esto se ha hecho mucho más patente en el tiempo que vivimos, por el hecho de que, valga la redundancia, el tiempo mismo está en crisis. Hoy las cosas se pueden hacer en tiempo real, la jurisdicción desterritorializada es una realidad de muchos lugares, o sea, el uso de la videoconferencia, la posibilidad de estar en contacto a través de la distancia y de esta manera administrar justicia, son realidades que quizá a quienes nos formamos en determinada concepción no nos pasaban por la cabeza hace 20 años, pero el hecho es que están y han llegado para quedarse. Creo que en ese mismo aspecto, considerar que el espacio ya no es un escollo gracias a la tecnología es una forma de advertir que, independientemente de lo malo que el movimiento globalizador tiene desde el punto de vista social en muchos aspectos, tecnológicamente tiene también alcances positivos. Hoy en día tenemos determinadas herramientas que nos permiten formarnos en nuestro propio hogar. Igualmente no es lo deseable que así lo hagamos porque uno tiene que tener, en todo caso, también manejar el tiempo para su propia vida y de esta forma trabajar mejor en menos tiempo va a ser una manera de administrar mejor su propia vida, pero no obstante tenemos los recursos y lo podemos hacer. La información está a nuestro alcance, el tema es saber utilizarla y creo que lo fundamental es justamente saber a dónde recurrir. En ese aspecto, si uno se pone a pensar en que hace 15 o 20 años ponerse a elaborar algo en concreto implicaba, en mi disciplina, por ejemplo, Derecho Internacional Privado, tener que ir a otro país, conseguir obras que costaban muchísimo, hablar otro idioma y quizá ni siquiera obtener el resultado deseado. Y hoy en día, con poner en Google el nombre de algo en concreto que queremos investigar, encontremos 40 papers o más elementos, ni que decir si vamos a una base de datos especializada, todo esto nos puede ayudar muchísimo a cumplir mejor nuestra tarea en la medida en que sepamos hacerlo. Por ese motivo es que creo que en este aspecto el camino tecnológico que en cierta forma se está empezando a transitar más fuertemente en las distintas escuelas judiciales de Argentina que conozco, así como también la nacional de la cual soy docente, es una herramienta valiosa que todavía tenemos que potenciar mucho más, porque si bien ayuda, todavía nos falta aprender a manejarnos. Y si esto pudiera apreciarse desde el punto de vista de cómo trabajamos, creo que la mayor parte de los aquí presentes hemos aprendido a usar la computadora jugando, de manera que esto nos da la pauta de que seguramente mucho de lo que la computadora nos ofrece no lo tenemos. Pero no pasa por la computadora esto, sino por el cambio cultural. En este punto creo que sería interesante reflexionar a partir de quienes me precedieron, me parece que vale la pena retomar la idea de la mano de la capacitación, en cuanto a que parte de los problemas que la justicia tiene, sin duda que pasan por la formación de grado que tenemos, que es muy teórica y muy abstracta, y en buena medida esa burocratización del razonamiento que aprendemos en la Facultad de Derecho, la llevamos después a la práctica quienes vamos a ser abogados, jueces, fiscales, defensores, funcionarios, colaboradores, o estemos en la función que estemos. De manera que en ese aspecto también sincerar esta situación y tratar de darle un mayor dinamismo a la formación de grado es una manera de que esto evite problemas que de otra forma tiene a posteriori que ocuparse de solucionar la capacitación judicial. Y hablo de capacitación judicial y no capacitación jurídica necesariamente, porque no estoy hablando de los contenidos del derecho de fondo, del derecho ritual, sino de todo lo que se refiere a la organización interna del trabajo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la justicia y a los cuales ustedes desde las escuelas se están ocupando hace aproximadamente 10 años con cada vez mayor énfasis y me parece resultados auspiciosos. En ese mismo aspecto yo
me siento profundamente identificado con algunos temas que se han resaltado anteriormente sobre la importancia que tiene la justicia. Yo creo que si me pusiera a pensar en los tres poderes públicos, el más importante para mis derechos es sin duda alguna el judicial. Por eso reivindico lo que el doctor Peirano decía en cuanto al orgullo de la magistratura y la importancia de la tarea que ustedes están cumpliendo, porque más allá de las normas y de que éstas se pongan a tono o no con la realidad, la última palabra sobre mis derechos la tiene un magistrado. Y la paz social, a la que el doctor refería también, es el cometido central a través del cual ustedes pueden prestar un servicio a la República que es único y que tiene que ser enaltecido. No creo que esto siempre se vea a través del acompañamiento en términos de lo que desde órganos del poder político se decide a la hora de tomar decisiones para sancionar nuevas normas, y tal vez precisamente por eso mismo, siendo que los tiempos legislativos y los tiempos políticos del órgano ejecutivo no son necesariamente los mismos que los del judicial, es que creo que tenemos que tratar de reformar mucho en cuanto al funcionamiento en todo aquello que no requiere de una reforma normativa, sin perjuicio, por supuesto, de requerirla cuando así esto sea imprescindible. Si ustedes piensan, pese a todo este cambio vertiginoso que estamos viviendo en cuanto a la obsolescencia del conocimiento, que todo se torna obsoleto cada vez más rápido, en las normas que rigen la organización y el funcionamiento de los tribunales no son muy distintas que las que regían antes de que todos los aquí presentes naciéramos. De manera que en ese aspecto creo que, tomando a Hermann Heller, la diferencia entre la normatividad y la normalidad social se ve a pasos agigantados, y en ese mismo aspecto es que tenemos, con realismo y con tal vez modestia, porque los cambios pueden ser más modestos, que hacernos cargo y ver qué es lo que podemos modificar con lo que nosotros tenemos. En ese aspecto, lo que el doctor Mora Mora señalaba acerca de la gestión o gerencia, como se decía llamarlo, y la organización interna del funcionamiento, me parece que es una herramienta fundamental para llevarlo a la práctica. Quisiera tomar algo relacionado con la aceleración de los tiempos y lo que el doctor leía del artículo de Dolina recién, en cuanto a lo que implica de alguna manera que todo se nos acelere. Yo creo que usar determinadas herramientas para trabajar mejor y más rápido, y a partir de esto, algo mucho más importante, tener una mejor calidad de vida dentro y fuera del trabajo, porque cuanto menos tiempo esté yo dedicándome a esto, más tiempo voy a tener para cosas que creo que son a nivel vital más importantes: mi familia, mis seres queridos, mi propia realización en otros órdenes, además del trabajo. Mejor podremos desempeñarnos en tanto y en cuanto lo hagamos de esta forma. Acelerar para que todo lo que se estandariza, todo lo que se tiene que hacer repetitivamente, que es mucho en la justicia, porque la tarea de tramitación lleva mucho de esto, los clichés y determinadas actividades más de trámite también, nos permita hacerlo en menos tiempo, creo que nos va a facilitar que del otro lado tengamos más tiempo para aquellas tareas que solamente podemos hacer nosotros, en el sentido de hacer justicia individual en casos individuales. En otras palabras, si yo trato de acelerar y estandarizar todo aquello que se puede hacer repetitivamente más rápido, voy a tener más tiempo para lo otro, para lo cual muy difícilmente voy a poder acortar los tiempos, porque hacer justicia en un caso complejo implica una profundidad de análisis y de razonamiento para la cual no me pueden estar apoyando con el codo. Me tengo que ocupar y tengo que hacerlo en el tiempo que esto requiera. Por eso creo que es importante destacar este mismo aspecto. Yo lo sintetizaría en este punto y en lo que estamos viviendo desde el punto de vista de la globalización y del ámbito tecnológico, que cada vez se hace más presente en nuestras vidas cotidianas, porque, como decía, tenemos las herramientas en nuestra casa, las organizaciones privadas tal vez se mueven más rápido por razones de supervivencia, y las públicas toman algunas de estas ideas a nivel gestión para, a nivel liderazgo y trabajo en equipo, mejorar su funcionamiento. Son tres palabras las que de alguna manera explican este fenómeno: manejo del tiempo. En otras palabras, cuanto yo mejor me organice, más tiempo voy a tener para lo realmente importante, que en la justicia justamente se trata de eso, de hacer justicia individual en casos individuales y de esta manera contribuir a la paz social, y lo operativo, aquello que podemos hacer más estandarizado, lo podré hacer más rápido destinándole menos tiempo. Creo que a esto, tomando la idea de la independencia judicial que nuestro distinguido colega de la hermana República de Chile mencionaba, lo deberíamos asociar también a otros elementos que, en lo que se refiere a la gestión concretamente, me parece que vale la pena destacar. Y se los voy a contar a través de un ejemplo que creo que puede ser ilustrativo: cómo la independencia judicial, vinculada a la gestión, vinculada a la mejor organización del trabajo interno, puede verse fortalecida. Sin dar nombres, en una provincia argentina a la cual he ido en más de una oportunidad, hace un tiempo, a un amigo, juez de cámara, lo llamó el ministro de Gobierno de esa provincia.
Lo llamó porque un amigo de este ministro de Gobierno de esa provincia, dueño del multimedios de esa provincia, tenía una causa un tanto acuciante, una ejecución hipotecaria en la cual era el ejecutado. Mi amigo, el juez de Cámara, recibiendo este llamado y siendo que lo llamaban para pedirle que recibiera a esta persona, le dijo que no tenía ningún problema en hacerlo así. A los 10 minutos, llega el dueño del multimedios con 2 abogados de la barra muy destacados. Y tras lo que los americanos llaman chit-chat, o sea, el cumpleaños de 15 de la hija, el partido de fútbol del domingo y demás, pasa al tema que realmente le importaba, que era la causa que tenía en trámite. Mi amigo, que es un excelente magistrado desde el punto de vista de la decisión, pero también del trabajo cotidiano en la gestión, lo mira y le dice: ¿cómo se llama la causa, señor? Le da el nombre, se pone frente a la computadora y le dice en respuesta: en este momento le debe estar llegando la cédula. Dicho de otro modo, esta persona trabaja bien, y lo que de otra manera, si pensamos en multimedios y en el poder que tienen los medios para lo bueno y para lo malo, a veces pudiera llegar a haber implicado que la decisión no hubiera sido tomada, quién sabe para dónde habría sido tomada la decisión. Yo no les dije hasta ahora en qué sentido decidió mi amigo, que sabía quién era la persona respecto de quien decidía el caso. Decidió en contra del ejecutado. O sea, gestionaba bien y era independiente en toda la línea. No quiere decir que no tuviera razón si hubiera decidido de otro modo, pero imagínense un escenario diferente de este en que la sentencia no hubiera salido. De modo que, respondiendo a la pregunta de mi amigo el doctor Iglesias, creo que en ese sentido podríamos tratar de pensar en manejar los tiempos y en capacitarnos. Doctor, ¿cómo cree usted que se debe potenciar esto que estamos hablando en relación al alcance de la capacitación? ¿Cómo realizarlo más para que nos redunde en beneficio de todo, ya sea en factor tiempo, etcétera? Yo creo que herramientas como las que recién veíamos y modalidades combinadas, lo presencial tiene que estar y también la educación a distancia me parece que tiene que ir haciéndose presente. Nunca va a reemplazar lo presencial, que es lo más importante. Creo que como complemento es bueno, pero de todas maneras lo otro tiene que existir. Pensar en herramientas como la formación de formadores es algo que deberíamos hacer y que creo que se está haciendo. En nuestro país tenemos la particularidad de que hay 25 jurisdicciones, toda la justicia argentina, si pensamos en las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el hecho es que muchas veces se replica al interior de cada provincia, y viajo con frecuencia por aquí, esta situación de que muchas actividades se desarrollan en las capitales y a veces es difícil poder acceder desde el interior de cada provincia. En ese sentido creo que la tecnología puede ayudar, pero también pensar en la formación de quienes posteriormente formen, por el hecho de que es mucho más sencillo de esta manera ampliar, uno diría, no piramidalmente, pero potenciar el efecto multiplicador que la capacitación puede llegar a tener. Hace 4 años estaba viajando a la querida provincia de Entre Ríos para dar un curso y sucedió algo inesperado, insólito. Yo llamé desde mi oficina a la mañana para averiguar el horario de salida del vuelo porque ya entonces teníamos determinados problemas a nivel tráfico aéreo y lo cierto es que adelantaron el vuelo en lugar de atrasarlo. Gracias a Dios llamé antes de tiempo y lo cierto es que fui para viajar a las 11 de la mañana. Bueno, me encuentro con que en lugar de ir a Santa Fe, porque se va a Entre Ríos vía Santa Fe, se iba a Rosario. Y mi compañero de viaje es el doctor Lorenzetti, en ese momento algo totalmente casual. Por lo cual, más allá del trato que por entonces teníamos, estuvimos dialogando un poco una semana después de la segunda Conferencia Nacional de Jueces que trató de independencia y gestión en Salta, sobre la posibilidad de darle algún tipo de opinión técnica respecto de lo que se estaba impulsando a nivel mejora de la gestión en el funcionamiento de la justicia. Uno de los temas que le sugería a través de una pequeña memoria, un memo que mandé después a partir de lo que él me solicitara, se refería justamente a esta herramienta. Si ustedes piensan en, por ejemplo, una organización como el Poder Judicial de la Nación, donde hay aproximadamente, si uno suma contratos y demás, 30.000 personas en todo el país, o sea, justicia nacional, justicia federal de la capital, justicia federal de las provincias. Es absolutamente imposible pensar en contar con un número de capacitadores que llegue a una organización de semejantes dimensiones. Pensar en formar a personas que posteriormente formen a otras, que fue la recomendación mía en ese
momento, la sugerencia, yo coordino honorariamente la Comisión de Gestión Judicial de la Corte, era una forma de tratar de que este potencial se ampliara y que se crearan comisiones de gestión en las distintas jurisdicciones y del mismo modo en cada fuero. Se está procediendo de esa manera, se le está dando a la capacitación el espacio que merece. Creo, insisto, que si tenemos que pensar en una reforma sin capacitación no es posible, no podemos con las mejores normas del mundo, la mejor tecnología del mundo hacer demasiado si no sabemos cómo utilizarlo, y en ese aspecto creo que hay una toma de conciencia que a mí me parece muy auspiciosa. Tenemos un pequeño inconveniente, el expositor que va a concluir este panel, que es de Inglaterra, tiene problemas con los vuelos y esto nos lleva a acelerar muchísimo las exposiciones, así que en la medida de lo posible, doctor con mucho gusto. Palma, volviendo al tema de la capacitación a distancia o presencial, muy acotadamente, ¿nos podría agregar algo, la preferencia o no sobre uno u otro sistema, deberían ser complementarias? Sí, yo creo en las virtudes de complementar y también en capacitar en los lugares de trabajo. O sea, hay actividades que se tienen que desarrollar en los centros y escuelas judiciales, pero también hay actividades que tenemos que pensar en dónde van a ser implementadas. Por el hecho de que de otra manera lo que uno diga puede llegar a sonar muy lindo, pero es pura declamación, si yo no me hago cargo de las dimensiones del lugar en el cual ustedes tienen que hacer realidad esos cambios. Yo diría, para sintetizar esto, y dado que alguna mención hice la capacitación y en homenaje al pedido del doctor y a nuestro visitante, que tenemos que pensar, así como se dijo anteriormente, en la importancia de que para cualquier cambio de estas características lo más importante es la participación de, valga la redundancia, lo más importante que la justicia tiene, que es la gente que trabaja en ella. Y en este sentido, no creo en importar modelos a martillazos o traer de otras latitudes determinadas ideas sin perjuicio de que puedan ser útiles debidamente adaptadas. O sea, creo que hay que mirar realidades de distintos lugares del mundo, la capacitación puede ayudar en este sentido, pero que también tenemos que ser realistas a ver qué es lo que podemos implementar o qué podemos crear, porque tenemos muy buenas ideas aquí. De hecho, en las provincias se ha empezado a hacer cosas mucho antes que en la nación y buena parte de lo que se está impulsando, como por ejemplo mi querido amigo el doctor Nanclares con la iniciativa de la gestión judicial asociada en Mendoza, son ejemplos de avanzada en cuanto a lo que se puede hacer para mejorar. Y él ha tenido mucho que ver con la concepción de esta idea porque creo que él es el padre de la idea. De manera que los dejo para que él lo mencione. En lo personal creo que la capacitación para el cambio cultural, la sensibilización es la primera herramienta para que esto tenga el potencial que necesita tener, porque la reforma de la justicia la tiene que hacer quien trabaja en ella con apoyo interdisciplinario y externo, pero fundamentalmente con el protagonismo de quien trabaja en la justicia. Lo primero entonces es darse cuenta, la sensibilización, en lo cual creo que hay una toma de conciencia cada vez mayor. Yo veo en los órganos del sistema judicial argentino una vocación por mejorar el servicio que me gustaría ver en otros órganos del poder público. Lo veo desde adentro. Lo segundo, junto a darse cuenta, o sea, la sensibilización es tener ganas, trabajar la motivación, en lo cual creo que también se está trabajando. Hay también un cambio generacional, hay gente joven, más allá de lo etario concretamente, pero que tiene idea de cambiar. Y también hay, por supuesto, un determinado acostumbramiento a trabajar de una cierta forma que creo que se está dejando atrás. Yo soy, en este sentido, moderadamente optimista. Lo tercero y lo último, pero lo constante, es encontrar la forma. Y en ese sentido, me parece que hay que tener presente que los cambios no terminan nunca por el hecho de que la realidad no termina de cambiar nunca. Tenemos que estar atentos, valorando la información, a qué es lo que demanda de social en sentido de justicia, en cuanto a la justicia se nos requiere, qué es lo que tenemos que hacer desde la justicia para poder atender a los reclamos y a la demanda social de justicia, para lo cual nunca vamos a llegar a elaborar un modelo que por siempre jamás dé respuesta definitiva a todo esto. Es algo así como, para concluir, pensar que en la medida en que todo va cambiando permanentemente, nunca vamos a llegar a punto de llegada de la carrera que estamos recorriendo. Hace unos cuantos años, uno de los políticos más importantes del siglo XX, posiblemente de la historia, Winston Churchill, en un momento en el cual comenzó a quebrarse por lo menos la orientación o el rumbo que parecía tener, un momento muy dramático de la historia como fue la Segunda Guerra Mundial, dijo que habían llegado en ese momento justamente al final del principio. Tomando esa idea tan luminosa, yo creo que en lo que se refiere a mejoras en la gestión y a través de la capacitación, nosotros estamos transitando el comienzo del principio, porque estamos trazando una línea para algo que se está haciendo, que hay voluntad de hacer y que me parece
auspicioso que se esté haciendo, pero hacia el recorrido de un camino que no tiene un punto de llegada, por lo cual me parece que encontrar la forma es una tarea de cada día. Bien. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable.